¿Cómo andan? Todo bien. Bruno, yo tengo una consulta de transporte de carga Sí, antes de ¿cuál? empezar, ¿Nacional o internacional? nacional. Que sabés que estábamos leyendo con una compañera el fin de semana y no, Modifiqué, colgué las PPTs, colgué unos cuantos materiales y las PPTs las modifiqué para ver si así les quedaba más fácil entenderlo. está bien. Igual nuestra duda la vimos en la PPT porque la teníamos, o teníamos una, pero era el pernocte. Mm. ¿Qué pasaba cuando el camionero se quedaba en la casa de un familiar? Ahí se pagan al 17,5%. También se paga. Sí, porque ahí creo que estás en la opción de que no se otorga un lugar para quedarse por parte de la empresa. La única chance de no pagarse, que se pagan al 0%, es cuando, viste que es raro eso que dice el convenio, porque dice se pagan al 0%. Bueno, no sé, cero, parece que es cero, ¿no? Pero bueno, viste como esas cosas que se dicen de una forma suave para que no duelan tanto, ¿no? Entonces, son las únicas, son las que ofrece el lugar para quedarse el empleador, que no es la situación que tú describiste donde es el trabajador que se consigue el lugar para quedarse. Ahí, tanto, y es el trabajador que consigue el lugar donde quedarse, como para la situación en que el trabajador duerma en el camión con comodidades suficientes, me parece que dice el convenio, ahí se pagan al 17,5 del valor de la hora extra. Bien. O sea, si una hora extra, si una hora común vale 100 pesos, esa hora simple presencia de pernocte se vale 35 pesos. Bien, gracias, Grace. ¿No? Después la otra cosa que quería que les quedara claro, que yo con la PPT creo que lo pude dejar bastante claro, es que todos los tiempos donde se esté conduciendo son tiempos de trabajo y por lo tanto genera hora extra. Y ahí no está el límite de las 12 horas extras si la persona está conduciendo. El límite de las 12 horas extras está dado por si yo tengo que completar esas horas extras con horas simple presencia. ¿Cuál hora simple presencia? No las de pernocte, por supuesto. Las horas de simple presencia por espera. Por espera al descargar o por espera para descargar. Entonces ahí sí, si no puedo cubrir 12 horas con tiempo de conducción, las cubro esas horas con tiempo de simple presencia. Y hasta 12 pago como hora extra. Y el resto lo pago como hora simple presencia, hasta un máximo de 4. ¿Vieron cómo parece que no lo entendían, pero ahora lo tienen clarísimo? Es que es difícil adaptarse al principio, porque es un sistema tan particular que uno le cuesta, como que le choca de entrada. Dice, ay, esto que es, me enloquezco, ¿no? Pero después uno lo empieza como a incorporar, y le resulta más sencillo. Lo mismo va a pasar con el taxi, con los otros. Bruno, para otra pregunta, porque la compañera con la que me junté a estudiar era yo, y tenemos otra duda, porque yo le quise explicar de transporte internacional, el descanso entre viaje y viaje, lo de las 12 horas. Sí. Y claro, y ella me hizo una pregunta que no se la supe contestar, entonces me di cuenta que no lo entendí. Porque yo me quedé, lo del descanso de 12 horas es, vos volvés de un viaje y para que te manden a hacer otro viaje tienen que pasar esas 12 horas. Sí. Te llaman antes, te pagan las 12 horas dobles. Las 12 horas dobles. Pero si ellos vuelven, o sea, vuelven de un viaje, están volviendo del primer viaje que salieron, pero no tuvieron esas 12 horas de descanso. No tienen que tener 12 horas de descanso ahí en el medio, ¿no? ¿Cómo que vuelven de un viaje? Y fueron al viaje, hicieron el recorrido, descargaron todo divino y durmieron y se están volviendo. No, ese es un mismo viaje. Ese es un solo viaje. Estas 12 es entre descanso. O sea, ir y volver es un solo viaje. O sea, las 12 horas entre viaje y viaje es cuando ya se terminó el viaje de ida y vuelta. Ahí que empiece otro de ida y vuelta. O sea, ir y volver es un solo viaje. Y ahí no hay tiempo de descanso, salvo, digamos, el establecido. Vieron que ellos pueden conducir hasta 4 horas y eso, tendría que descansar. Pero el descanso entre 12 y horas es cuando termina un viaje, que significa ida y vuelta, y empieza otro.
Y eso creo que vos lo explicaste, pero tampoco lo logro entender, porque en el literal D del artículo dice, cuando un viaje internacional comience entre las 18 y las 20 horas, incluso un día domingo, se abonarán todas esas horas, y hasta las 0 horas siguientes en forma doble sin otra retribución. Cuando un viaje internacional comience luego de las 20 horas, incluso un día domingo, generará el pago de un jornal común sin compensación de horas extras. ¿Qué sería eso? Ah, sí. Eso es todo un sistema que ellos tienen de pagar horas de cómo según la hora que empieza el viaje, si empieza más tarde, porque si tienen que manejar de noche, si no. Pero no se preocupen por eso, no se los planteé en la No lo clase, ni vimos se los eso voy a, entonces. ni lo vimos, ni se los voy a preguntar. Si quieren se los explico un día, pero me No, parece porque yo, si lo demasiado habíamos visto, no nivel me de, había dado cuenta. no, demasiado nivel de complejidad como para que lo manejen. Tenemos que llegar a un límite, si no se transforma en una especie de posgrado. Ya bastante, porque ya bastante le doy. Pero si sigo más, yo ya creo, este año estoy un poco preocupado por todos los temas que di, nos excedimos un poco, pero cada vez me entusiasmo más lo que pasa. Igual yo tenía planeado hacer lo siguiente, porque ya entramos a la recta final del año, entonces les cuento más o menos lo que tenía planeado. Hoy tenía planeado dar, entre lunes y miércoles nos quedaban dar algunos temas que teníamos atrasados, que son marítimos, trabajadores de la seguridad, que hay una ley especial para ellos, y trabajadores de papel, porque está obligatoriamente en el programa, pero es un grupo muy precario, tiene muy poca cosa. En realidad lo pusieron para los temas porque cuando planearon el programa pensaron que, bueno, es una gran... El papel y la celulosa en Uruguay mueven mucho, digamos, pero en realidad lo que tiene que ver con consejo de salario no es tan fructífero porque estas empresas, UPM y Montes de Plata, se manejan por su cuenta y listo, y los grupos quedan como más relegados, ¿no? Entonces lo damos por ahí. Y después quedan otras clases que son estatutos lindos, que son de salud, de educación y bancarios, ¿tá? Y con eso terminaría. Lo que yo pensaba hacer era dar el estatuto de la salud en última clase y dejar una hora para el estatuto y después una hora podemos hacer repaso, cosas, todo lo que quieran para el parcial. Y de los temas del parcial, que la clase que viene le defino lo que va, ¿les parece? Les defino, algún tema les quito, ¿tá? Algún tema les quito y la clase que viene les defino los temas que van para el parcial, ¿tá? ¿Bien? ¿Quedamos así? Bien, excelente. Chiquilines. Y las últimas clases vienen profesores invitados. De transporte viene una profe que se llama, no, perdón. De educación viene una profe que se llama Virginia Percivales, que capaz que la conocen, de otras materias, que ella es abogada del Sindicato de la Educación. Y de bancarios viene una licenciada en Relaciones Laborales que se llama Daniela García, que capaz la conocen, que también fue muchos años dirigente sindical de AEBO. Entonces vienen invitados siempre me gusta que vengan muchos cuando vienen invitados. Principalmente estas dos también porque son temas muy específicos para saber. Bueno, vamos a terminar hoy con la clase de transporte y vamos a pasar a algo que son los trabajadores marítimos o los trabajadores del transporte marítimo. Dentro de los trabajadores marítimos hay dos tipos de trabajadores. Unos que se relacionan con el transporte, que son los que vamos a dar, y otros que se relacionan con la pesca. Con la pesca, pero la pesca es un grupo que decidimos no dar este año. Bueno, nunca lo dimos la pesca, pero bueno, un día lo podemos agrandar al programa, la pesca. El tema es que la pesca ha estado muy disminuida últimamente en Uruguay en los últimos años, y entonces no es un grupo de tanta relevancia, digamos, como lo fue en el pasado. Porque muchos de los barcos pesqueros cambiaron de bandera y pescan en otras latitudes. Entonces vamos a hablar, y aparte ahora estamos con la parte de transporte, el transporte marítimo. El trabajo marítimo, como su nombre lo indica, es el trabajo que se presenta en el mar, o sea, navegando, o dicho de otra manera, embarcado también. Capaz que la posición, la palabra más sencilla, la mejor sea embarcado, porque a veces las personas están dentro del buque, pero no están navegando. Por ejemplo, cuando el barco está fondeado, que se le llama, y es, por ejemplo, para hacerle reparaciones al barco, o cuando son barcos de carga que están descargando. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los barcos de combustible, ¿no? Que tienen un gran proceso para descargar el combustible. Por lo tanto, tanto navegando como embarcando, se está trabajando en estos barcos. En realidad la expresión se
se hace el transporte en vía en una superficie acuática. Puede ser cualquier tipo de superficie, puede ser ríos, lagunas, océanos, arroyos, digamos. En Uruguay, habitualmente el transporte, digamos, que se realiza en Uruguay es un transporte básicamente fluvial, es decir, a través de los ríos, ¿no? Pero sí pueden venir otro tipo de transportistas, pero que ya no son de empresas uruguayas, sino son transportistas internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte de combustible, todo el crudo que llega en Uruguay, ¿no? Pero ya se regirían por otras normas, por otra bandera. En principio, los barcos uruguayos se concentran, las embarcaciones uruguayas se concentran básicamente en lo que tiene que ver con el transporte fluvial. Queda excluido, hay dos temas. Uno, que cuando hablamos de transporte, estamos hablando del transporte de la marina mercante, es decir, el transporte comercial, en este caso el transporte de la actividad privada. Porque hay toda otra serie de transporte que tiene que ver con el transporte que realiza el Estado o las Fuerzas Armadas o la naval, ¿no? Que no, por supuesto que no se rige por estas normas, se rige por otras normas militares. En el caso nosotros estudiamos la actividad privada, el transporte marítimo de la actividad privada. Y también quedan excluidos de este estatuto de los transportistas de marítimos los que son los trabajos accidentales dentro del buque, por ejemplo, lo que puede ser como un electricista, una persona que repara el buque, y también quedan excluidos los trabajadores de tierra, como por ejemplo el personal administrativo de las empresas de transporte marítimo. Quedan excluidas de este estatuto y se van a regir por las normas generales del derecho. En general, vamos a ver que hay un consejo de salarios para el transporte marítimo. Está en el grupo 13, como todos los grupos de transporte, su grupo 9, que es el que habla de transporte marítimo. Y es un consejo de salarios que no ha negociado mucho a nivel general, porque por lo general son trabajadores que tienen ingresos bastante importantes. Entonces no se negocia tanto en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Y se deja más liberado simplemente el Consejo de Salario a lo que tiene que ver con los salarios. Que en el último Consejo de Salarios, si ustedes lo ven, ni siquiera llegaron a acuerdo. Así, directamente votó el Ejecutivo, creo que con los empleadores en este caso. También estaba complicada por el COVID, por todo eso, pero si se fijan, ni siquiera llegan a acuerdo. Igual nunca se caracterizó por ser un grupo o un sector de actividad que negociara muchas condiciones de trabajo. Justamente creo eso tiene que ver por el alto nivel salarial que tienen por lo general los trabajadores, los transportistas marítimos. ¿Cuáles son las peculiaridades del trabajo marítimo que me importa que tengan en cuenta? Que son distintas al sistema general de los trabajadores en general. Uno, el lugar donde se presta la tarea. Eso es muy distinto a un trabajador en general, porque hay una característica. El trabajador no se puede ir de su lugar de trabajo. No se puede ir. Salvo que salga nadando, ¿no? Digamos, como tipo DiCaprio, no se puede ir. No se puede ir. Eso ha generado grandes problemas por lo que tiene que ver con los tiempos de trabajo. ¿Qué se considera tiempo de trabajo en el buque? ¿Y cuántos está a la orden en el buque? Porque además son trabajadores que por lo general que se entiende que están a la orden, es decir, a disposición, si el capitán los convoca a trabajar. Justamente porque es una actividad permanente, por la peligrosidad asimismo que tiene también en el barco, y porque hay situaciones del buque que son urgentes y que no se pueden dejar liberadas hasta que las personas estén descansando. Bajo esas circunstancias se ha discutido mucho si se está a la orden cuando se pasa a descansar en el buque. Y ha tenido grandes dificultades a nivel jurisprudencial determinar eso, que después vamos a ver qué está pasando y qué no. Después la normativa es muy dispersa, muy dispersa. Hay un convenio internacional de trabajo, que es el Convenio Internacional de Trabajo número 93, que está ratificado por Uruguay, es un convenio internacional de trabajo que rige la actividad del transporte y habla de ciertos tiempos de trabajo. Pero es un convenio que está un poco distanciado con lo que es nuestra ley, nuestro ordenamiento de ordenación de tiempo de trabajo. Es mucho más flexible. Entonces, como que básicamente estaría derogado por nuestras normas. Y genera muchas dificultades interpretar cuáles son los tiempos de trabajo de los transportistas marítimos. Otra característica que vamos a ver en la clase igual con atención todo esto del tiempo de trabajo de los transportistas
marítimos porque es muy interesante. Después hay otra característica, la presencia, la autoridad del capitán. La autoridad del capitán como autoridad máxima dentro del buque, que sustituye incluso la figura del empleador. Dentro del buque el empleador es el capitán. El capitán es un personal de confianza del patrón, digamos, de la empresa de transportista marítimo, ¿no? Tendría que ser como el gerente general, para hacer una comparación entre uno y otro, ¿no? Pero tiene mucha autoridad. Hasta tal punto tiene tal autoridad el capitán, que si ustedes leen los artículos 1 y 38 del reglamento de servicios a bordo de los buques de mercantes nacionales, que es el decreto 350 del 81, figura el capitán como autoridad máxima y se delega en él la potestad disciplinaria dentro del buque. Dentro del buque, el único que puede sancionar es el capitán. No puede venir el empleador y sancionar por algo que pasó dentro del buque. ¿Ah? Sí puede venir y sancionar por una cuestión que pasó en tierra, fuera del buque, pero no puede sancionar por algo dentro del buque. Eso queda exclusivamente destinado al capitán. Y eso es una característica bastante especial, cómo se traslada casi totalmente el poder disciplinario a otro empleado de la empresa. Ustedes podrán decir, pasa también en empresas multinacionales que no está el patroncito mirando a ver qué. Pero en esto la autoridad es como cuasi militar, digamos. Es el que decide el orden, los tiempos de trabajo, si sanciona, si no. Justamente porque tiene un orden muy especial dentro del mundo. Luego, otra característica especial es la peligrosidad de la actividad, que eso es mayor que en otras ramas de actividad. Y la imposibilidad de la Inspección General de Trabajo o de los organismos inspectivos de acceder a ese lugar durante la operación del trabajo, porque se imaginan que para acceder ahí tendría que ir una lancha en medio del mar, cosa que no va a pasar, digamos, o no ha pasado, digamos, fundamentalmente. Entonces los problemas siempre se pasan cuando se llega a tierra. Y la falta de existencia de controles estatales es lo que estábamos hablando. Todas estas circunstancias, por supuesto, que no solo se ocupa el derecho laboral, también hay una parte muy importante del derecho marítimo que se ocupa de lo que es una embarcación, de lo que es un buque, de lo que es el capitán, de lo que son los tripulantes, de lo que son los documentos de transporte marítimo, la carta aporte, todo eso. Nosotros nos ocupamos solo de una parte específica, que es el Estatuto de los Trabajadores del Transporte Marítimo. Bien, conceptos básicos para que tengan en cuenta el transporte marítimo. ¿Saben lo que es un armador de un buque? Ahí me hicieron una vez me hicieron una respuesta fantástica respecto a eso. ¿Te acordás, Pablo? El armador del buque. Creo que, a ver si alguien se anima a hacerme una igual, no creo que chile. ¿Pero alguien sabe lo que es un armador de buque? Ahora los presioné. No. El armador del buque, por lo general... ¿No es el del astillero? Perdón. Buenas tardes, perdón que Buenas tardes. Bueno, sí, puede ser, pero decirlo de una forma más sencilla. Bien. No, está. Lo tenía como que el dueño del astillero... Es el dueño del buque. Es el dueño del barco, de la embarcación, es el armador. Yo me reía porque en una clase contesté esta pregunta hace unos cuantos años, me contestaron que era el que armaba el buque, o sea, el constructor del buque. No es el que construye buques, el armador del buque. Es el dueño del barco. Florencia contestó. ¿Quién fuiste vos? Florencia contestó en el chat. Ah, bueno, está, gracias. ¿Y contestó bien? Sí. Bueno, como pregunta. Sí, es el dueño, está, fantástico. Es el dueño, ese es el armador. No tiene que coincidir con la empresa de transporte, no tiene que coincidir. O sea, pueden ser personas distintas, el dueño del buque, el armador y la empresa de transporte. ¿Tá? No tiene por qué coincidir o pueden coincidir. Después hay otro, y está la empresa transportista, que se encarga de hacer el transporte, que puede ser o no el armador. Se encarga de hacer el transporte. Después hay otro tipo de empresas que son las agencias marítimas. ¿Alguno sabe lo que es una agencia marítima? La agencia marítima es la que le hace los permisos a cada aduana y todo, ¿no? Claro, la agencia marítima es una empresa básicamente administrativa o logística que lo que se encarga de todos los procedimientos administrativos que requiere el buque para el ingreso a puerto. Y
también se encarga de arreglar todo lo que tiene que ver con el ingreso de los tripulantes a puerto, por ejemplo, pasar por aduanas, pasar por migraciones, ¿no? Porque muchas veces son trabajadores extranjeros, y también se encarga de todo el condicionamiento del buque, lo que se llama arranchar, que es, por ejemplo, comprar los víveres, el agua, todo lo que tiene que tener el buque para salir a navegar. ¿tá? Esas agencias marítimas son distintas a la empresa de transporte, no se encargan de la actividad del transporte en sí. Se encargan de toda la parte que va alrededor de esa actividad de transporte. ¿tá? Incluso las agencias marítimas tienen prohibido hacer actividad de transporte. ¿tá? Entonces son distintas. En Uruguay las más importantes son Christopher, St. Merckx, que ustedes seguramente las habrán visto, digamos, en la calle, la publicidad, que son agencias marítimas. Distinto al transportista, que es el que transporta la mercadería de un lugar a otro, los pasajeros de un lugar a otro. ¿tá? ¿Me siguieron hasta acá? Conceptos básicos en el transporte. ¿Qué normas regulan el transporte marítimo, el trabajo de transporte marítimo en Uruguay? Por supuesto que las normas generales lo regulan, pero también hay varias normas en el Código de Comercio, de las cuales nosotros vamos a pasar revistas algunas y ver si están todas vigentes o están, aunque sea, derogadas básicamente por la normativa general, que la ha superado como mínimo. Acuérdense que el derecho laboral marca mínimos y se pueden superar. Capaz que hay normas un poco atrasadas del Código de Comercio que se ven superadas por la normativa general. Después está el Convenio Internacional de Trabajo número 93, que está ratificado por Uruguay y que es de transporte marítimo. Hay otro convenio del 2006 que recogió todos los convenios de transporte marítimo que hay en la OIT, pero sin embargo aún no ha sido ratificado por Uruguay. ¿tá? Entonces no lo mantenemos como nombre vigente, que es el último que se aprobó en el 2006 sobre el transporte marítimo, porque la OIT se ha preocupado mucho del transporte marítimo. El que tenemos vigente ahora es el 93. Y después está todo lo que es consejo de salario, que en el caso del transporte marítimo está en el grupo 13, subgrupo 9. La edad mínima para desempeñarse como transportista marítimo es 15 años, según el Convenio Internacional de Trabajo 138. Hay ciertas actividades, 138, perdón. Después, para ingresar al buque se necesita tener algo que se llama libreta de embarque. ¿Alguien tiene idea de lo que es una libreta de embarque? La libreta de embarque la tramitan en prefectura y es como una libreta en donde les van anotando todo, es personal del trabajador, y le van anotando todos los buques que hace. Es como la historia laboral de los viajes en buque que hace. La libreta de embarque es como dice Paola, es un documento personal del transportista marítimo donde queda asentado, aparte de sus datos personales, por supuesto, como su nombre, cédula, carnet de salud, vigente, todo eso, la mayoría de edad que tiene, queda asentado todos los transportes que realizó, todas las horas de transporte que tiene, y también quedarán asentadas en esa libreta de embarque y conductas o sanciones a ese trabajador. Es como una especie de historia de ese trabajador. ¿ah? La experiencia en este tipo de trabajo es muy importante. Y ese documento marca la experiencia del trabajador. Por lo tanto, es un documento muy importante para los empleadores. Y también es un documento habilitante para ingresar a desempeñar la actividad. Sí, está perfecto. Es también un documento importante para habilitantes para desempeñar la actividad. Un transportista marítimo sin libreta de embarque no puede embarcar. ¿tá? Esa libreta también demuestra la experiencia necesaria para realizar la actividad de transporte marítimo. Entonces, se maneja toda la historia laboral de ese trabajador como transportista marítimo. Es un documento que sigue al trabajador, no se lo queda a la empresa, no es de la empresa. Puede pasar ese trabajador por distintas empresas y lo va a acompañar su libreta de embarque. ¿Siguen? No es un documento que sea de la empresa, como la planilla de trabajo, o yo qué sé, o la historia nominada. ¿tá? No es de la empresa el documento, es del trabajador, y lo va a ir acompañando empresa en empresa. Después, ¿cómo se contratan los transportistas marítimos? En esto hay libertad. Hay muchas pueden ser mensuales, pueden ser jornaleras. Las trabajadoras que son permanentes, por lo general, en este rama de actividad, son mensuales. Pero no hay ningún defecto para que sean jornaleros. También
se los contrata por otro tipo de contrato que se llama de ajuste o de enrolamiento, o contrato de viaje redondo, que es cuando se los contrata para un único viaje. ¿Ah? Eso sucede mucho, por ejemplo, en la pesca. En el transporte marítimo sucede menos, la verdad. Ahí lo que puede llegar, y es perfectamente válido que se contrate por contrato de ajuste o enrolamiento. El Código de Comercio dice que es el capitán que debe hacer el contrato de ajuste. En la práctica, sin embargo, lo hace el propio armador o la propia empresa de transporte. En la actualidad, nadie niega que este tipo de contrato de ajuste, contrato de enrolamiento, contrato de viaje redondo, es un contrato de trabajo, por tiempo determinado, pero es un contrato de trabajo. En el pasado, muchos años atrás, se discutía si había una relación laboral en ese contrato, o era una especie de arrendamiento de servicio, básicamente por la capacidad técnica que tienen que tener los transportistas. En la actualidad nadie discute que son trabajadores dependientes y que esto es un contrato de trabajo, por tiempo determinado. Lo que puede pasar es que muchas veces sucede en la práctica que las empresas reiteran muchas veces los contratos de ajuste, de enrolamiento de viaje redondo. ¿Eso en qué se va a traducir, chiquilines? Díganme. ¿En un contrato por tiempo indefinido? En un contrato por tiempo indefinido. Y así pueden encontrar jurisprudencia que dice todos estos contratos de ajuste repetidos se transforman en un contrato de tiempo indefinido. Después, hay dos tipos de trabajadores que a veces se los llama también en la práctica, que son los trabajadores permanentes o fijos y los relevos. Si alguno trabaja en una empresa de transporte, que me lo diga ya, seguramente de transporte marítimo, escuchó estas expresiones. Los transportistas o los marineros o los trabajadores fijos o permanentes son aquellos que están en una planilla permanente de la empresa, digamos, que están siempre destinados a embarcar. Y los relevos son los que van a cubrir a los transportistas permanentes cuando estos no puedan embarcar. Por ejemplo, cuando se tomen licencia, o cuando se enfermen, o cuando se accidenten. ¿tá? Se llaman relevos porque justamente cubren al transportista oficial o permanente oficial. En la práctica, ¿qué puede pasar también? Que la figura del relevo se desfigure y se transforme casi en un trabajador permanente. Desde mi perspectiva, los relevos, después de que, si bien se ha discutido, después de que cumplen 100 jornales en la empresa, van a adquirir derecho a indemnización por despido. Porque esto también se ha discutido en la práctica. Es decir, si son relevos, lo que pasa es que hacen contratos de suplencia en forma continuada, siempre que falte un trabajador permanente. Pero la realidad, lo que ha entendido la dogmática y la jurisprudencia que comparto, es que es una cuestión de ordenamiento interno de la empresa transportista, pero no tiene que ver con la continuidad del trabajo. Si el trabajador trabaja de una forma continua, suplantando a otras personas, esos distintos contratos de duración determinada se van a transformar en contratos de duración indeterminada. ¿tá? Nuevamente aplicamos el principio de continuidad. Y ese relevo solo le queda el nombre del suplente. ¿tá? Pero los hechos va a ser un trabajador permanente y si se lo despide teniendo más de 100 jornales va a tener derecho al despido. Entonces, cuando ustedes escuchan el nombre relevo, en realidad lo que significa es que son trabajadores que cubren suplencias en forma permanente. ¿Me entienden? O sea, son trabajadores destinados permanentemente a cubrir faltas de otros trabajadores. Pero que ya tienen hasta días fijos incluso en la empresa para cubrir eso. Porque aparte los transportistas marítimos muchas veces generan lo que se llama francos por los convenios colectivos. Francos como días libres por días trabajados. Muchos convenios colectivos son 7x7, 15x15, 15 días trabajados y 15 días de descanso. Entonces los relevos tienen que concurrir permanentemente. Son suplentes fijos. Y por lo tanto, en este momento, nadie discute que los relevos que superen los 100 jornales tienen derecho a indemnización por despido en las empresas de transporte. La forma, ¿me sigue, chiquilines? A veces es un lenguaje un poco raro el transporte marítimo. A mí me encanta, yo me he dedicado mucho a esto, porque trabajé muchos años en un estudio que se dedicaba al derecho de transporte marítimo. Bruno, transporte en general.
Bruno, es Sí. como en los colegios privados que la floating, las profesoras que se les llama floating, Sí, parecido. exacto, son suplentes, pero van todos los días y cumplen el horario, y ellas van como saltando de aula en aula. Digo, se ve también Sí. el caso de la floating. Sí, es parecido. Nadie duda en este momento que si superan los 100 jornales van a tener derecho a indemnización por despido. Son jornaleros, en definitiva. Jornaleros permanentes. Listo. Podría pasar que si uno le hace una suplencia una vez cada 6 meses, bueno, que sea verdaderamente un relevo o un suplente, ¿entienden? Pero en la práctica estos relevos funcionan como suplentes permanentes. La forma de remuneración. Se puede remunerar por vez, por jornal, se puede remunerar por viaje, o también se puede remunerar a la parte. Esto de la parte generalmente se ve en los buques pesqueros, ¿no? Que cobran por una parte de lo que capturan, ¿no? Por lo general se ve ahí. ¿Cuáles son las obligaciones de los tripulantes? Esto se los menciono porque está expresamente previsto en el Código de Comercio. ¿Se acuerdan que habían algunas normas? Vos me seguís el chat porque no lo estoy viendo, Pablo. ¿Se acuerdan? Porque algunas normas que regula el Código de Comercio. Dice, son obligaciones de los oficiales y la gente de la tripulación, 1. Ir a bordo con su equipaje y prontos para seguir de viaje el día convenido o el efecto señalado por el capitán, para ayudar al equipo y cargamento del buque. So pena de que puedan ser despedidos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. No salir del buque ni pasar en ningún caso la noche fuera de él, sin licencia del capitán. So pena de perder un mes de sueldo. Esta norma, por ejemplo, sería ilegal en ese momento. Sería inaplicable. Por el principio de intangibilidad del salario. Eso es cuando vemos, por ejemplo, no sería inaplicable que no se pudiera salir del buque sin el permiso del capitán, pero sí sería inaplicable que le pueda descontar un mes de sueldo por esto. Eso es una multa al salario que es inaplicable. Está derogada tácitamente por normas posteriores. No sacar del buque su equipaje sin que sea inspeccionado por el capitán o contramaestre, bajo la misma pena. Esa norma está la obligación, pero la pena que se le impone el salario está derogada tácitamente también, porque sería contraria al principio de intranquilidad del salario. Obedecer sin contradicción al capitán y demás oficiales sus respectivas calidades y abstenerse de riñas y embriaguez. ¿No? Auxiliar al capitán en caso de ataque del buque o desastre que sobrevenga en el buque. Los oficiales y cualquier otro individuo de la tripulación que después de matricularse abandonen el buque antes de empezar el viaje o se ausenten antes de finalizarlo pueden ser aplicados con prisión al cumplimiento del contrato. Eso también está derogado del 1165. A reponer lo que se hubiese dado adelantado y a servir un mes sin sueldo, que también está derogado. ¿Vieron? Todas estas sanciones que aplica el Código de Comercio, cuando los trabajadores incumplen sus obligaciones y que se traducen en aplicar multas al salario, son todas sanciones tácitamente derogadas. No se aplican más. Sería ilegal, inconstitucional aplicarlas. ¿Ah? O sea, la obligación está, pero la sanción tendría que ser otra. La sanción tendría que ser un día de suspensión, cuanto baje, despido por notoria mala conducta, lo que sea, pero no atacar el salario. Bien. Y una pregunta, si hace eso, algo de esto, por ejemplo, en el medio del viaje, vos sabés que al llegar lo vas a despedir, ¿qué pasa con esa persona mientras se termina el viaje? Nada. O el capitán puede o disponer que no trabaje más y que siga embarcado pero sin cumplir actividad, o el capitán puede disponer que siga trabajando hasta que finalice el viaje. Bien. ¿No? Siempre lo va a definir el capitán. Estas obligaciones generales que están establecidas en los 1164 y 1165 del Código de Comercio siguen vigentes salvo las sanciones. Las sanciones que afecten el salario están derogadas tácitamente. Después hay otros artículos que se refieren a la ruptura del contrato. Igual vamos a hablar algo de otra cosa. Antes de pasar esto, vamos a hablar del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo ha sido una gran complicación para los transportistas marítimos. Es muy difícil saber cómo se regula el tiempo de trabajo.
¿Qué pasó? Lo que les comentaba yo al principio de la clase. El transportista vive dentro del buque y aparte siempre está a disposición de que el capitán lo pueda convocar a trabajar, justamente por los factores de seguridad que puede haber dentro del buque. Entonces empezaron a haber posturas que entendían que los transportistas siempre estaban a la orden dentro del buque, que siempre estaban a la orden. Y por ejemplo, hubieron varios reclamos judiciales donde se reclamaban las horas a la orden después de las 8 horas de trabajo, o después de las horas de trabajo y las horas extras. ¿Ah? Primer dato. En principio, los transportistas tienen derecho a tener, horas extras. ¿Ah? Tienen derecho a tener horas extras. Si un transportista no tiene ilimitada la jornada ni nada que se parezca, ¿ah? No encuentra un límite, no encuentra un límite del decreto 611 del 80, por lo tanto no tiene limitada su jornada y por lo tanto genera horas. Si un transportista marítimo trabaja 10 horas adentro del buque, le van a pagar 8 horas comunes y 2 horas extras. Si trabaja 15 horas dentro del buque, le van a pagar 8 horas comunes y 15 horas extras. Si trabaja 8 horas, le van a pagar 8 horas, si trabaja 9, 8 horas y 1 hora extra. Eso es igual al régimen general del transportista marítimo. ¿Qué pasa? Cuando el transportista se va a descansar, sigue obligado a concurrir si el capitán lo convoca. Entonces muchos entienden que han estado a la orden. Y han llegado a ver reclamos, por ejemplo, de 16 horas a la orden. O todas las horas a la orden después de que ellos cobran sus horas comunes y las horas. Le comento que en el transporte marítimo